Siendo que el Estado está encargado de todo, y es lo que denuncia Luis Vicente León en el texto, eh, un gobierno como un Dios todopoderoso que, bueno, es el que importa, es el que decide. Ahora los repuestos de los carros los va a traer el gobierno directamente sin intermediario, es decir, la sopa está salada, ¿cómo le quitamos la sal? Con más sal. Sí, una de las cosas más contradictorias de esto es que se están profundizando algunas de las políticas que nos han llevado hasta aquí, como por ejemplo la intervención directa del Estado como agente económico. La verdad es que los problemas de desabastecimiento e inflación están directamente relacionados con justamente decisiones que se tomaron en el pasado, como por ejemplo la estatización, el proceso de expropiaciones que se dio en Venezuela, como por ejemplo la regulación de precios, que ya tiene más de 10 años instaurada en Venezuela, el control de cambio, y aparentemente la respuesta es profundizar en ese tipo de políticas, ¿no? Y si tú tratas de hacer, digamos, lo mismo, lo único que vas a encontrar es profundizar estos resultados, ¿no? Bueno, hace un par de años Ángel le recomendó a un libro, un autor. Entonces él hablaba del sistema económico y describía unas características acerca de sistemas donde hay preponderancia del sector público, donde hay rechazo a la propiedad privada, donde las decisiones en la economía se toman administrativamente y hay planificación central y el gobierno decide quién y dónde y qué se reciben los recursos, y eso conlleva unas consecuencias inexorables, ¿no? Escasez, inflación, el sistema de precios deja de funcionar, los mercados como que no responden para asignar los recursos y unas consecuencias curiosas en el tema de cuando eso empieza a colapsar, que es volver a renombrar las cosas, volverlas a llamar de una forma diferente, pero haciendo más o menos lo mismo. El tema del cuestionamiento que comienza a haber sobre las autoridades económicas y descontento social, ¿no? Esa lectura, que es de Janos Kornai, un economista que es la máxima autoridad del estudio de las economías socialistas en el siglo XX, nos habla de cosas que pasaron hace 50 años, 60 años, y que llevaron a estas consecuencias de un patrón que se siguió de forma regular y que tuvo siempre las mismas consecuencias, más tarde, más temprano, pero las mismas consecuencias. Sí, de hecho, por ejemplo, un problema como la inflación, que Venezuela ya está prácticamente líder mundial en ese tema, es un problema que la humanidad aprendió a resolver en el siglo XX. Por eso es que no hay mayor inflación en la gran mayoría de los países del mundo. Solo los países que tienen este tipo de políticas, y tenemos que nombrar a Venezuela, y tenemos que nombrar a Haití, y tenemos que nombrar a un país como Argentina, digamos, tienen este nivel de inflación. O sea, esto no es normal, no es normal, y tú lo puedes comparar con países como Colombia, Perú, Brasil, o puedes compararlo en los países desarrollados, o incluso en los países asiáticos, los países africanos. O sea, la humanidad aprendió a manejar el tema de la inflación, esas hiperinflaciones que fueron causa de desequilibrios políticos e incluso de guerras en el siglo XX, ya aprendimos a manejarla, pero estamos en una situación donde increíblemente tenemos un altísimo nivel de inflación en Venezuela. Ellos aparentemente lo que están haciendo no funciona, porque uno lo ve todos los días y siempre cito lo mismo, como amas de casa, uno va al mercado todos los días, eso está más caro. No hay los productos de la cesta básica, hay una cantidad de cosas que están faltando. Muy bien. Si tuviese que hacerse otro tipo, digamos, de estrategia económica para solucionar esto, ¿qué habría que hacer que el gobierno obviamente no está haciendo? Sí, bueno, claramente, digamos, el modelo económico que se ha implementado en los últimos años, por decir, desde hace más de 10 años, es un modelo que colapsó, que fracasó y que debe ser sustituido por otro modelo económico. Otro modelo económico significa, entre otras cosas, por ejemplo, en lugar de atacar al emprendimiento, al empresario privado, más bien todo lo contrario, crear las condiciones para que haya más inversión, expansión de la producción nacional y, por supuesto, inversión tanto nacional como extranjera en Venezuela. Eso sería no cumple el gobierno. Claro, eso sería una primera diferencia fundamental, ¿no? Un segundo elemento que me gustaría decir es que justamente las políticas sectoriales que se han tomado, industriales, como los controles de precios, son políticas que en muchos países del mundo y a lo largo de la historia han generado los resultados que conocemos. Mayores precios, encarecimiento relativo de los productos que tú tratas de regular y escasez. Por ejemplo, eso pasó en China de forma bastante clara y los chinos abandonaron a partir del 78 los controles de precios. Eso pasó en Brasil también de forma bastante contundente y los brasileños abandonaron los controles de precios en los años 90 y lo sustituyeron, digamos, como política para
que existiera una regulación que podemos llamar casi natural de los precios con la expansión de la producción nacional. La única manera de nosotros saber que estamos en la vía correcta de solucionar los problemas en Venezuela es cuando nosotros vayamos por las autopistas y por las vías de Venezuela y veamos construcción de nuevas plantas, construcción de empresas, que gente diga se solicita personal para trabajar, porque ahí sabremos que se está invirtiendo en la expansión de la producción nacional. Sí, algo que hay que estar muy pendiente en el discurso sobre el tema económico es cada vez que se intenta culpar a los venezolanos, a las familias, a un tercero, siempre, digamos, de los problemas económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos días se decía que el problema es que los venezolanos están comprando muchos productos y como están comprando muchos productos, hay escasez. Ayer el gobernador del Zulia, o antes de ayer, decía es que la gente está consumiendo demasiada electricidad en el Zulia y debería consumir menos. O sea, el problema se va trasladando a 48 grados a las personas. Es que el problema, otro argumento es que los empresarios venezolanos tienen problemas morales serios, a diferencia de los empresarios de otra parte del mundo. Entonces, digamos, eso no son patriotas y eso tiene también, eso también es causa del problema, ¿no? Todo eso al final va configurando un esquema donde la responsabilidad está fuera de las autoridades económicas, que al final son las que toman las decisiones. Pero eso es así desde hace 15, 16 años. Así es, pero es una línea estratégica comunicacional de este gobierno. Se ha acentuado, es totalmente cierto, sobre todo, bueno, la famosa batalla de las culpas, que tuvo que ver también con el tema del paro. Pero ahora se ha acentuado en los últimos meses, se ha enmarcado en el concepto de guerra económica, un concepto que realmente es muy difícil de atajar, ¿no? Porque quizás, como dice Luis García Moral, no, lo que hay es una economía de guerra, que es otra cosa muy distinta de decir que hay una guerra económica. Sí, mientras no se atiendan las causas, el problema va a seguir profundizándose y quizás el interés que podemos tener nosotros es seguir analizando esto, poniendo en la opinión pública estos temas, porque por supuesto que el gobierno tiene que tomar medidas y revertir esta situación, y las soluciones están allí. Ahora hay que tomar decisiones. No puede un gobierno paralizarse ante los desequilibrios y pensar que culpando a otros la gente se va a quedar, digamos, absolutamente conforme con esa situación.